Ahora sí, Sí. Ahora sí. aquí estamos. Buenos días, muchachos y muchachas. Bienvenidos entonces a este encuentro semanal. Y ahí disculpen un poco que no se ve, vea, por la luz, se distorsiona un poquitico la imagen, pero ahí sabrán entender el asunto. Espero que hayan descansado, que hayan disfrutado del puente, que hayan logrado entregar todos el trabajo de la guía pasada, pero yo revisando, faltan de cada grupo aproximadamente 7 personas, ¿cierto? No sé a qué se deberá, pero confiando en que ustedes, sí, los que están aquí, sí fueron responsables y cumplieron con su deber. Comenzamos la guía número 5 y es la penúltima porque durante el año van a ser 6 guías, nada más. Esta guía 5 que comenzó esta semana, tenemos 4 semanas y una semana no adicional, sino la de reflexión pedagógica, pero va hasta el 10 de septiembre. Cada semana nos encontramos para hablar algo de ello, ¿cierto? De la guía. Y en este caso es hablar un poco en forma general, de el contenido de la guía. Número 5. Entonces, muchachos, voy para ello compartirles unas diapositivas. Joana, el anfitrión me inhabilitó la función de compartir. Ahí voy. Entonces, decía que el contenido de la guía número 5 tiene que ver con los sistemas económicos. Ya hablamos del colonialismo y hablamos del imperialismo. Son temas fundamentales de octavo y noveno. Pero muchachos, ya aquí, en esta guía número 5, nos vamos a concentrar en estas diapositivas. Joana, y por favor me ratifica si se ve. Sí, sí se ve, Nelson. Bueno, listo. Entonces, no profundizando mucho, solamente esquematizando, muchachos, los sistemas económicos y los sistemas de producción, porque es que lo que se produce tiene que ver, o economía tiene que ver con lo que se produce, ¿cierto? Pero también con lo que se consume. Resulta que hay un sistema que se dio antes del siglo XVIII, prácticamente durante la Edad Media, que se llama el feudalismo. Y ustedes ya seguramente lo trabajaron en séptimo el año pasado, y en octavo, no, el séptimo, el antepasado, ustedes que son de noveno, pero los de octavo el año pasado también pudieron haber visto el feudalismo como sistema económico de producción basado en las relaciones del vasallaje y siendo la riqueza fundamental la tierra. Pero resulta que en el siglo XVIII cambiaron las cosas. ¿A raíz de qué? De la transformación que se dio, no solamente del imperialismo, no solamente del colonialismo, también tiene que ver eso. Pero todas esas condiciones favorecieron
digámoslo así, dos grandes sistemas económicos que se llamaron el mercantilismo y el capitalismo. Y ya en el siglo XIX se dio fue el comunismo como sistema económico. Comunismo. Profe, ¿y entonces qué vamos a ver? Sí, pues realmente aquí hay mucho texto, mucha cosa, pero ustedes van a revisar la guía y van a darse en cuenta que el mercantilismo tiene la base, es un sistema económico, pero que tiene su base en la concepción del mercado, pero no del libre mercado, sino del mercado monopólico, del mercado establecido entre una colonia o entre las colonias y la metrópoli. Se basa en la riqueza, pero la riqueza obtenida por los metales preciosos, de oro y plata básicamente. Viene, aquí hay una imagen, hay que, disculpen por la cantidad de luz, pero en esta imagen se ven dos elementos importantes. Uno es ese material de riqueza que es el oro y la plata, esos minerales importantes, y que quien tuviera, o la nación que tuviera más oro y más plata, pues era muy rico. Y allá hay una balanza, porque otra condición del mercantilismo es medir la balanza comercial entre lo que se exporta y lo que se importa. Viene segundo sistema económico, que es el capitalismo. Vamos a hablar muchas cosas sobre el capitalismo, pero en este caso, muchachos, el fundamento del capitalismo, ¿cuál es? O bueno, hay 4 elementos fundamentales o básicos, niña, del capitalismo, como son la propiedad privada, la libre competencia, tenemos la libre empresa y el consumo, pero que es distinto al consumismo, ¿cierto? Ya se podrá con los otros profes hablar algo al respecto del consumismo, algo negativo, pero en este caso, mientras en el caso del capitalismo, mientras más se consume, mucho mejor, porque se va a producir más ¿qué? Se va a producir más riqueza, más ganancia. ¿Por qué? Porque al consumirse es porque se produjo, ¿sí? Y mientras mayor producción, mayor consumo. Mayor consumo y a mayor consumo, más ganancias. Bueno, tenemos estas imágenes del capitalismo. Tenemos teóricos del capitalismo. Los vamos a ver despacio en la próxima. Aquí hay uno de los teóricos del capitalismo, padre del liberalismo económico, padre de la economía moderna. ¿Cómo se llama? Este inglés se llama Adam Smith. Entonces ustedes en la guía van a leer muy bien eso, se van a dar cuenta el papel fundamental, las ideas fundamentales que este señor aportó. Es que es importante. Si decimos es el padre, de la economía moderna, es el padre del liberalismo económico, fue porque aportó grandes ideas al avance de esta concepción teórica, de esta teoría del capitalismo. Tenemos ya otro personaje, Thomas Robert Malthus, otro teórico que plantea que, miren pues, a mayor crecimiento de la población, más demanda de ¿qué? Más demanda de alimentos. Y hay un desbalance ahí, porque cuando hay gran cantidad de gente, pues se requiere consumir más alimentos. ¿Sí? Pero ¿de dónde se sacan los alimentos? Si los recursos naturales se están escaseando. Grave entonces
porque la gran cantidad de habitantes del mundo están generando grandes problemas. Y entonces por eso la pandemia, dicen por ahí, eso es una especulación, que la China lanzó el virus para reducir la población. Sin embargo, eso es pura especulación, pero sin embargo, miren, algunas tendencias hay a nivel mundial de los líderes mundiales o de las naciones líderes pensando cómo evitar el aumento de la población y en forma exagerada. ¿Por qué? Porque pues dicen que tantos recursos naturales no hay para sostener tanta población. Bueno, viene otro personaje que se llama John Stuart Mill. Bueno, ya hablamos de los principios básicos del capitalismo, así a grandes rasgos. Hay tres tipos de capitalismo. Uno es el capitalismo comercial, otro capitalismo industrial y el tercero el capitalismo financiero. Estamos diciendo es qué contiene la guía para un análisis futuro. Sí, por favor, entendamos el asunto. Que, bueno, ya esto aquí lo mencionamos. Los tres actores del capitalismo, ¿cuáles son? Es decir, ¿quiénes intervienen en el capitalismo como sistema económico? Interviene tres personajes o tres actores. El capitalista, que es el dueño del capital y de los medios de producción. Dos, Benjumea, escuchamos. El dos, ¿sabe cuál es? Tiene que ver con la clase proletaria, es decir, la clase obrera, es decir, los trabajadores. Y tercero, tenemos a los consumidores. Que los consumidores, ¿quiénes son? Tanto los capitalistas como los no capitalistas, es decir, los trabajadores. Todos tienen que consumir. ¿Qué se consume? Se consume todo lo que se produce. Y tenemos un tercer sistema económico, por lo menos que se dio no en el siglo XVIII, pero sí hacia el siglo XIX, nace una teoría muy importante de un filósofo alemán llamado Karl Marx o Carlos Marx, filósofo que plantea en sus libros, uno de ellos es El Capital, el libro El Capital. Es un mamotreto así de más de 800 hojas. Pero en este libro, digámoslo así, critica el sistema capitalista y propone el modelo comunista, socialista. ¿Cierto? Entonces, como otro sistema económico se llama el comunismo o el socialismo, el cual, digámoslo así, tiene dos variaciones. Uno, se llama el socialismo o comunismo científico, propuesto directamente por Karl Marx y Federico Engels. Niña, para no sacarlas, entonces que no vuelva a ver las que están hablando, sí. Gracias. Este se llama el socialismo científico de Federico Engels y Carlos Marx. Pues aquí decimos que es científico porque basándose en todas las experiencias y en todos los argumentos planteados por ellos, encontraron que era necesario eliminar las clases sociales, ¿cierto? Las clases sociales, la división de la sociedad en clases sociales para poder vivir en una sociedad igualitaria y de iguales oportunidades. Todos tenemos acceso a lo mismo.
todos somos dueños de los medios de producción, por lo tanto, todos seremos dueños de las ganancias para repartirnos las iguales, pero no. Saben que hoy en día eso no se da, ¿cierto? Entonces, así ellos hayan criticado ¿a quién? Al capitalismo, así ellos hayan criticado al capitalismo, hoy en día, hay esos dos modelos, hay esos dos modelos fuertes, el capitalismo y el socialismo, pero el capitalismo está casi en todas partes del mundo, muchachos, y el socialismo en unos pocos. Bueno, y hay otra variante del comunismo que se llama el socialismo utópico o el comunismo utópico, que realmente como respuesta idearon a la crítica del capitalismo, idearon una sociedad utópica, libre de problemas. Y eso es mentiras. Pues, ¿por qué? Porque en toda sociedad surgen contradicciones y surgen situaciones que nos van poniendo en riesgo la convivencia, y por eso esta propuesta de vivir en comunidad, de tener el principio del bien común para todos, eso se deja a un lado por digamos, el salvajismo del capitalismo en el que estamos hoy en día. Cierto que trae una serie de consecuencias muy graves. Bueno, esa era la otra forma de producción y de sistema económico, el comunismo o sistema socialista. Aquí hay una imagen del socialismo utópico, una sociedad ideal, una ciudad hermosa, donde todos somos iguales, muy difícil. Bueno, pero les quiero mostrar acá, en la guía aparece un esquema o un cuadro. Muchachos, de allá no se ve muy bien, ustedes van a tener que revisar en internet, en sus casas, el cuadro. Aquí tenemos el sistema socialista, el sistema comunista y una sociedad mixta en la que combina las dos, ¿cierto? Entonces, van a mirar las características de todos estos sistemas económicos. Bueno. Tenemos 3 actividades propuestas, muchachos. La primera, vea, dice que hay que completar este esquema y ya tienen ustedes mucho avanzado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el cuadro hay parte de ello. Está el mercantilismo, el capitalismo, el socialismo. Son 3 sistemas económicos en los que ustedes van a completar este cuadro: época, forma de comercio y cuáles son las características. No es que en ese espaciecito cabe, no, él no cabe en ese espaciecito. Eso es un modelo, digámoslo así. ¿Sí? Bueno, tenemos otros puntos, como escribir en un párrafo de no más de 15 líneas las diferencias y semejanzas entre estos 3 sistemas económicos, pero ya en forma de redacción, de composición. Explicar en forma escrita y con tus palabras los siguientes conceptos. Aquí hay algo que hay que corregir, muchachos. Resulta que la palabra capitalismo está repetida, por favor. Entonces, vamos a cambiar una palabra de capitalismo, ¿cierto? La vamos a suprimir, pero vamos a agregar la palabra plusvalía, plusvalía. ¿Listos? Plusvalía. Tenemos aquí como de
que hace parte de la primera actividad, resolver el crucigrama. Entonces hay pistas horizontales y verticales que vamos a tratar de resolver, y las pistas las vamos a aclarar en la próxima, porque simplemente era para que miraran qué estamos proponiendo como actividades. Segunda actividad, hay 6 frases y hay que explicar cada una de ellas. También el dibujo, es decir, qué relación hay entre la frase y la imagen que ustedes ven. Son 6. Esta es la primera. La segunda. Tercera. La cuarta. Quinta frase. Miren la sexta. El individuo tiene derecho a poseer bienes y a decidir sobre el devenir económico de una nación. Miren entonces una expresión muy egocéntrica. Esto es mío, mío y mío y nada más. Bueno, en este esquema o en este cuadro vamos a mirar esta frase y analizarla. El hombre es explotado por el hombre, ¿sí? Y vamos a argumentar ahí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuáles son los detalles o argumentos tuyos para justificar esta idea de Carlos Marx? En la C, hay que elaborar una historieta de mínimo 10 viñetas, se pueden pasar 12, 14 a 15, en la que expreses el modo como acabarías con la desigualdad entre la burguesía y el proletariado dentro del sistema capitalista. Es que la burguesía es otro elemento importante, otro actor importante. Sí, tiene que ver, esa burguesía es netamente los capitalistas. Sí, cualquier burgués es porque, si es burgués es porque tiene plata, olvídese pues, es decir, tiene dinero, tiene empresas. En cambio el proletariado, que es el obrero, el trabajador, no, no es dueño de nada, sino de su propia mano de obra. Entonces por eso es que le pagan un ¿qué? Un salario, y a veces es mínimo. Como actividad 3 hay un cuestionario, muchachos, van a responder 15 preguntas que tiene que ver con estos sistemas económicos. Y en el punto 16 de esta actividad 3 está elaborar un mapa conceptual o mental sobre la guía. Ya ustedes han trabajado el mapa mental, entonces ya saben cómo se puede resolver, ¿cierto? Aquí no vamos a hacer en estos momentos un análisis exhaustivo de los 3 sistemas económicos, como fue el mercantilismo, el capitalismo y el socialismo, porque simplemente era darles la bienvenida a la guía número 5, a ustedes, para que conozcan qué es lo que contiene esta guía desde lo social, pues desde el sociales, ¿cierto? Van a pasar los otros compañeros explicando algo al respecto. Importante que en las otras semanas ustedes puedan de alguna manera participar un poco más con ejercicios o actividades, pero también haciendo el análisis de cada uno de estos sistemas económicos. Entonces, muchachos, muchas gracias por esta oportunidad de escuchar y ver. Muy superficial el asunto, pero muchachos, es que también no se pudieron como abrir las diapositivas porque se pierde la cosa, pero medio miraron aquí el asunto, ¿sí? Sobre estos sistemas económicos que se dieron en el siglo XVIII y XIX. No se habló del feudalismo,
porque ese sistema de producción no se vio en séptimo o se pudo haber visto en séptimo. En cambio, el sistema capitalista es fundamental porque es el que está moviendo la parada hoy en día, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿quién sigue, compañeros? Voy a dejar de compartir para que... Hola, hola. Ahora sí. Hola. Marta, Joana, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Eh, Te de- comparto la guía. Continúo, entonces, ¿les parece bien? Sí, dale. Hágale. Sí, sí, Listo, no me hágale. demoro mucho. Compártemela, por favor. Listo. De todas maneras, vean, los chicos que están, oigan, pónganme atención, por favor. Pones el texto. De todas maneras, los que están acá en los salones, por esto de la luminosidad, no ven muy bien. Pero bueno, ahí les voy traduciendo. Muchachos, ¿qué vamos a trabajar en esta guía? El título se llama La sociedad de consumo. Vivir es consumir. Entonces, el tema es el consumismo. Nelson estaba hablando ahorita en la parte de ciencias sociales de sociedades de consumo. Ojo, consumir no es lo mismo que consumismo. Consumir es una necesidad humana básica, ¿cierto? Alimento, ropa. El consumismo lo que muestra es un exceso, una inmoderación, es decir, cuando ya se vuelve patológico el asunto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para explicar este texto? Todos los que están en los salones, por favor, saquen el cuaderno de ciencias sociales. Componente social, todos. Y en la casa también, por favor. Nos vamos a orientar en la explicación a partir de 4 preguntas. ¿Listo? Primera pregunta, la copian todos, por favor. La primera pregunta. Y si quieren, en la medida en que vayan copiando, dejen unos 7 renglones por pregunta. Y ustedes mismos van a responder esas preguntas a partir de la explicación que yo dé, como si fuese tomar notas. ¿Me hago entender? Ok. Primera pregunta. Abre la interrogación. Comprar nos hace mejores que otros. Comprar nos hace mejores que otros. Comprar nos hace mejores que otros. Muy bien, deje 6, 7 renglones. Segunda. El poder consumir entre paréntesis, comprar cosas, ponga comprar cosas. Lleva, cierra paréntesis, lleva a la felicidad. Cierra interrogación y deje 6, 7 renglones. La tercera dice, ¿hasta qué punto necesitamos lo que compramos? ¿Hasta qué punto necesitamos lo que compramos?
Deja 6, 7 renglones. Abre interrogación. La manera en que consumo es necesaria para mi vida. La manera en que consumo es necesaria para mi vida. Listo. Entonces voy a ir explicando y usted va a ir clasificando. ¿Listo? Como vea, esto me va a servir para responder esta idea va acá, para que usted ponga pues bastante atención. ¿Estamos de acuerdo? Voy a empezar con eso de que consumir nos aleja de los demás, como así propio. En una sociedad consumista como la nuestra, lo más importante como la nuestra y como el mundo, tengan en cuenta eso. Porque de los sistemas económicos que explicó ahorita el profe Nelson, el capitalismo es el que más acogida tiene a nivel global, ¿cierto? Y el capitalismo no es en sí mismo ni bueno ni malo, sino que el capitalismo sí tiene la dificultad de que, digamos, alienta valores muy problemáticos, como la competencia, como el poseer cosas, y en esa medida, entonces, favorece, digámoslo así, el consumismo. ¿Listo? En el capitalismo lo más importante es tener dinero. En el texto de la guía les van a hablar también del dinero. Prácticamente podríamos decir que el papel que ocupaba Dios en otra época más religiosa, lo ocupa hoy en día el dinero en nuestra sociedad. De tal suerte que el que tiene mucho dinero es tratado como un Dios, ¿o no? Véanse las películas de mafiosos, nada más. El patrón, ¿cómo se trata el patrón? Como una especie de Dios, ¿cierto? Ojo con eso. Entonces, muchachos, comprar cosas, tener mucho dinero nos aleja de otros. En las dinámicas sociales podríamos decir que sí, porque esa persona que tiene mucho dinero es como si perteneciese a un estrato social demasiado elevado al cual pocos pueden acceder, ¿ya? Además, lo que compra esa persona lo hace diferente a los demás. Muchas personas no compran porque necesitan cosas, sino porque necesitan diferenciarse de otros y porque necesitan mostrarse superiores a otros. ¿Me hago entender? Las gafas de 700.000, el carro de 150 millones, es como si una persona que se bajara de un Renault 4 o un Renault 9 no valiera lo mismo que una persona que se baja de una Toyota Prado de 150 millones de pesos. La gente se da cuenta de eso, nosotros nos damos cuenta de eso. Y ese es el juego social que hay en relación con el dinero. Compro ciertas cosas porque me diferencian y me hacen ver con más éxito, con más superioridad a otras personas. ¿A cuál lugar vas? ¿En cuál lugar mercas? ¿Cierto? Algunas personas van a mercar al éxito simplemente porque mercar en el éxito les da cierto estatus, a pesar de que tengan un D1 ahí al lado donde sale un poco más barato, o donde doña Magola, la señora de la esquina, que incluso le puede fiar. Pero hay que ir al éxito porque necesito que los vecinos vean que entré con un montón de bolsas del éxito. ¿Entienden eso de que el consumo nos aleja de el consumismo nos aleja de los otros? Claro, porque muestra un estatus.
El consumista, porque el consumista es una persona que está enferma patológicamente, tiene un desorden. Esa persona necesita es como marcar una diferencia. Entonces las marcas, todo el asunto de las marcas. No es lo mismo una gorra de fabricación local que una gorra Nike original que vale 10 veces más, así presten el mismo servicio. Con una me voy a ver muy cool, muy chévere, como un man exitoso, como una persona superior. Con la otra me veo como cualquier parroquiano. O sea, estoy hablando de acuerdo a la lógica que nos ofrece la sociedad. No estoy diciendo que esa sea la manera correcta. Eso en relación con la primera pregunta. Espero que hayan captado ahí como la escena. La segunda pregunta, ¿el consumir lleva a la felicidad? Casi siempre que nosotros estamos en esa lógica del consumir, creemos que una vez conseguimos ciertas cosas, alcanzamos efectivamente la felicidad. Piensen, por ejemplo, en la publicidad, y a los estudiantes que tuve ahora les decía, piensen, por ejemplo, en Coca-Cola. Las publicidades de Coca-Cola, que es una empresa que tiene más de 100 años, siempre han sido extremadamente exitosas, porque las publicidades de Coca-Cola siempre muestran individuos que a través de la gaseosa es como si alcanzaran la felicidad, o sea, asocian el producto con la felicidad. Esa publicidad de Coca-Cola está mostrando lo que nosotros suponemos cuando compramos. Cuando se compra, se supone que el individuo va a alcanzar como cierto bienestar, cierta alegría, y lo que ocurre es precisamente lo contrario, que cuando nosotros alcanzamos ciertas cosas que deseamos, a los 2, a los 3 días a la semana, ya el deseo está pidiendo algo más. Ya está, ya se rebasa, ¿cierto? Se rebasa la copa, ya hay otra necesidad. O sea que al contrario de la felicidad, el individuo lo que está alcanzando es como una especie de insatisfacción. Voy a cambiar esta cámara acá. No me ha dado cuenta. Yo creo que ahora sí. O sea, el consumismo no lleva a la felicidad necesariamente. Eso es una trampa del sistema, una trampa de la publicidad, una trampa de los medios de comunicación. Creer que por la camiseta, digamos, que logré comprar ya voy a estar feliz, al otro día voy a querer otra, o voy a querer unos tenis. O sea, es como un cuento de nunca acabar. ¿Listo? La tercera pregunta, ¿hasta qué punto necesitamos lo que compramos? Bueno, hay una diferencia muy grande, muchachos, entre lo que nosotros compramos, porque es una necesidad básica, como la alimentación, como la ropa, todas esas cosas que necesitamos para seguir viviendo, para sostenernos. Hay una diferencia enorme, digo, entre eso y las cosas que nosotros compramos, digamos, por gusto, ¿cierto? Esas cosas que son accesorias, que son secundarias, que en el fondo no necesitamos. Entonces, esa pregunta, más que responderla yo, es una pregunta que tendría que hacerse cada uno de ustedes. ¿Hasta qué punto lo que yo tengo es una necesidad real o es una, digamos, necesidad artificial? Es algo secundario, es algo sin lo cual perfectamente yo podría vivir. La mayoría de las cosas que nosotros tenemos, dependiendo también, ¿cierto? Dependiendo también de dónde vivimos, de cuál es la situación económica de la familia, pero sí hay muchas cosas que nosotros tenemos y que son cosas que podemos prescindir de ellas.
Hay otra pregunta acá que dice, y mucho más personal esta pregunta. Nuestro consumo es necesario para nuestras vidas. O sea, eso que yo consumo es necesario para mi vida. En realidad lo es. No sé si ustedes se dan cuenta, muchachos, pero las cosas de hecho que nos vende a nosotros el mercado hoy en día cada vez son más desechables, tienen un propósito, digamos, de corta duración para garantizar que usted siga, digamos, comprando. Uno se sorprende mucho que cada año haya, por ejemplo, un celular nuevo, ¿cierto? O incluso menos, cada 2, 3 meses el mercado le ofrece a usted un celular con una cámara mucho más potente, con un procesador mucho más rápido. Muchas veces eso es mentira. Es decir, la tecnología la tenían antes y la pudieron haber puesto hacía mucho rato en un modelo anterior. Lo que hacen es dosificar para que usted cada 2 meses, cada 3 meses, les compre esa tecnología que aparece en el mercado como nueva. O sea, son estrategias de consumo. Bueno, hasta ahí lo de las 4 preguntas. A partir de estas 4 preguntas, usted puede encontrar ahí, digamos, como la arquitectura del texto. Es decir, sobre estas 4 preguntas se basa ese texto que hay, léanlo con gusto. Es un texto sencillo, es un texto que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el día a día, con lo que la sociedad a nosotros nos ofrece. Entonces lo van a leer muy juiciosamente. ¿Qué más tenemos ahí, muchachos? Así que sean como palabras clave. Bueno, yo creo que ya con las actividades, les explico las actividades. Y si hay algo más, se los iré explicando. ¿Me muestran las actividades, por favor? Bueno, en la primera, sencillito. Acá donde dice tema, usted va a poner consumismo. ¿Cómo? La actividad 4. Sí. ¿Eso me preguntas? Sí. Vea, en esta primera actividad del bloque de actividades número 4, usted entonces pone consumismo acá en el centro y con este esquema en cada uno de sus cuadros va a poner una idea principal del texto. Las 6 ideas claves para usted. ¿Listo? El segundo dice, responde las preguntas en no menos de 8 renglones cada una y utilizando en todos los casos, la bajas por favor, y utilizando en todos los casos tus propias palabras. La A, ¿cuáles son las características patológicas que muestra un individuo consumidor? Patológico se refiere a desorden, ¿cierto? Se refiere a enfermedad. ¿Qué características patológicas muestra un individuo consumidor? Por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, obsesión con ciertos productos. Si usted es un consumidor de videojuegos, usted todo el tiempo está pensando en eso, usted baja todas las aplicaciones, baja, en fin. ¿Qué características? La B. ¿Por qué el consumismo dejó de ser una realidad subjetiva para convertirse en un hecho objetivo en las sociedades modernas? Voy a explicar esa pregunta porque de entrada sé que no la van a entender. ¿Por qué dejó de ser una realidad subjetiva? Es decir, ¿por qué es algo que no solo pertenece al sujeto, al individuo, a su mente,
sino que se convirtió en una realidad objetiva, o sea, social, externa, o sea, el entorno. O sea, el consumismo dejó de ser una cosa simplemente individual para convertirse en una cosa colectiva. Esa es la pregunta. ¿Listo? La C. ¿El consumismo lleva a una vida mejor y en consecuencia a la felicidad? Ya acá adelantamos algo, no necesariamente. No necesariamente. D. ¿Qué significa que la sociedad de consumo cree necesidades artificiales? O con esto. Esto está muy relacionado con la publicidad, con los medios de comunicación, con la presión social. ¿Cierto? La sociedad a nosotros nos crea necesidades que no tenemos. Y después nosotros, pendejos, decimos yo quiero, cuando en realidad los que quieren son otros a través de nosotros. ¿Me entiendes? Y nosotros decimos, ay, yo quiero esto. Mentiras que es que hubo una publicidad que lo condicionó a usted previamente para que hiciera eso. Miren esto. Supongamos que usted es una persona que se mantiene viendo televisión. Y a usted le muestran, no es lo mismo que le muestren una publicidad una vez al día que se la muestren 100 veces. ¿O sí? Así usted no se dé cuenta, su cerebro recibe ese condicionamiento una y otra vez. Por ejemplo, de una gaseosa, de un producto, o usted mismo en el computador, o en YouTube, que se activa la publicidad, ¿sí o no? Y a usted le toca verla, sí o sí. Si a usted le repiten ese mensaje 100, 200, 300 veces, así usted esté tratando de omitir la publicidad para pasar rápidamente al video, eso ya está configurando en su estructura mental ciertas cosas. Nosotros somos bombardeados constantemente por los medios de comunicación y por ahí todo el asunto de cosas que nosotros no necesitamos. Marcas, perfumes, ropa, juegos, cualquier cantidad de cosas. Eso se llama crear necesidades artificiales. ¿Me entienden? La D, ¿qué significa? Bueno, esto ya está. La E, ¿cuál es el papel de la publicidad y los medios de comunicación en el tema del consumismo? Ya lo estaba explicando. La F, ¿qué significa? Que el consumismo no es una necesidad, sino un deseo. Una cosa es la necesidad así como animal, de comer, de beber, ¿cierto? De protección, de vivienda. Otra cosa es el deseo. El deseo es mucho más maleable, formable. Hoy puedo desear una cosa, mañana puedo desear otra. Y se transforma constantemente. Y depende mucho del contexto donde yo estoy. A ver, el carro que le gusta a usted. Ah, qué belleza. De un momento a otro lo sacaron del mercado y ya no está en Colombia. Pasa el tiempo y se le olvidó. Ya le metieron otro, más caro, con otras características. O por ejemplo el hecho de que toda la gente que usted admira, las estrellas de televisión, qué sé yo, tienen ciertas cosas. Ah, mira tan bacana la novia de James. Yo quisiera una así. Tan bacano el avión de James. ¿Cierto? O mira el reloj que tiene. Todo eso son presiones sociales. La 3, Joan, me muestran porfa la 3 y ya va a terminar. En la 3 ustedes van a utilizar este organizador gráfico para representar lo que en el texto se llama el círculo vicioso del consumo, que empieza como con la creación de un deseo artificialmente, después el deseo, después el consumo, después la supuesta felicidad y después vuelva a empezar el ciclo. No encontramos ninguna estabilidad. Pasamos, por favor.
Explico cuarto, cuadro comparativo entre aspectos positivos y negativos del consumo. Ojo, el consumo no es consumir no es malo, pues, consumir. Además, muchachos, parezco de pronto un cura, pero no hay nada más bueno que tener las cosas que a uno le gustan también. Pues claro, el problema es lo inmoderado, lo patológico, lo enfermo. Ahí está. El último punto dice, señala con un color todos los conceptos que en el imaginario colectivo, sea en la sociedad, están asociados al dinero. Y luego utilízalos para hacer un escrito de mínimo una página. ¿El éxito está asociado con el dinero en nuestra sociedad? Sí. ¿La solidaridad? No tanto. ¿El bienestar? ¿La igualdad? No tanto. ¿La distinción? Sí. ¿La competencia? Y así sucesivamente. Usted los elige todos, los señala, que están asociados al dinero y luego escribes un texto. Hasta ahí, yo creo que está así en general, bien explicada la cosa. La próxima vemos videos, les pongo una actividad, algo pues que nos permita interactuar más. Muchas gracias, Joa. Y compañeros, yo lo voy a dejar ahí. Gracias. Listo. No sé si me excedí de tiempo, me disculpan. No lo sé. Yo creo que no. No, tranquilo. Muy bien. Marta. Sí, bueno, menos mal. Joa, ¿quieres seguir tú o continúo yo? No sé. Como quieras. Listo, hágale, venga, yo le hago pues de una vez. Voy a intentar no robarme tampoco como mucho de tu tiempo. En realidad es algo muy sencillo lo que voy a decir. Ya les voy a mostrar esto. Esto es más que todo para los chicos que están en la casa que pertenecen pues a octavo, porque los que hay acá de este salón son de noveno. Muchachos, mejoren sus guías. Realmente yo no sé qué pasó en esta última guía, no sé si se dejaron juntar los planes de mejoramiento, que me entregaron muy tarde. Hasta ayer he recibido, imagínense, una semana después, pues las guías como tal, entonces de muy baja calidad, que esa es otra cosa, pues entregan tardes, nada más entregan 3 actividades de las que se debían realizar. Entonces, no descuiden el proceso y antes metan en más moral, esto aplica pues para todos, que ya esto es lo último, ¿cierto? Ya la cuarta era la primera del segundo periodo, faltan otras 2, la intermedia la comenzamos pues como el día de hoy. Entonces, ojalá no se duerman en los laureles, pues porque finalmente de pronto en las carreras ustedes ven que los deportistas como que ven distancia y que paren y se relajen. No, antes le meten más, a ver si la competencia es contra ustedes mismos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ojalá pues traten de hacer muy buenos trabajos porque de verdad he visto que el nivel ha mermado considerablemente. El texto, bueno, otra cosa, no sé los que están acá presentes, cómo harían finalmente la actividad de filosofía. Algunos hicieron la relatoría y propuesta, ¿cierto? Yo les había dicho que yo les presentaba las preguntas, se las di en la última clase. Entonces, pues por lo menos a mí los octavos no me entregaron esa actividad. Entonces, pues no sé qué habrá pasado. Y obviamente como yo soy la profe de filosofía, pues ¿cómo no me voy a fijar en mi propia actividad? Pues es ilógico, ¿cierto? Es en lo que más me fijo. Entonces, bueno, pues ahí como para que tengan de pronto eso en cuenta, que si les di
preguntas era para que las desarrollaran. Quienes hicieron la relatoría, aunque no era la actividad como tal, hacer una relatoría es muy complejo. Entonces, bueno, pues si se lanzaron al ruedo, está muy bien. Este tema de esta guía número 5 tiene que ver mucho, está en total conexión con el tema pasado, ¿cierto? En el tema pasado hablamos de la libertad, ¿cierto? De hasta dónde nos vigilan, ¿será que sí somos libres? ¿Qué significa ser libre? Si la libertad tiene límites o por el contrario es ilimitada. Y dentro de la filosofía, esa discusión por la libertad también ha generado, pues, como sus detractores. Es decir, gente que critica la postura de que somos libres. Y esa teoría se llama determinismo. Es decir, que nosotros estamos como determinados, ¿cierto? Valga el término, que debe decir bastante. Estamos determinados. Cuando a usted le dicen, ay, es que usted vino con una misión al mundo, pues piense, entonces, ¿dónde está mi libertad? Si se supone que soy libre. Si vengo con una misión que debo cumplir, entonces, y si yo no quiero cumplir con esa misión, entonces, ¿qué pasa con mi libertad? Si hay libertad o yo estoy determinada, yo no puedo tomar decisiones libres, ¿sí? Posiblemente muchas de las decisiones que nosotros creemos que son libres son decisiones más movidas por nuestro instinto, por nuestra educación, por el medio, ¿cierto? Por esa presión, por ejemplo, como lo explicaba Eduardo ahorita con la presión social, y nos creemos que tomamos muchas decisiones libremente, pero quién sabe si sí son libres, a fin de cuentas, ¿cierto? Entonces, el determinismo va a negar totalmente, radicalmente la libertad. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, o bueno, no de pronto quién de ustedes, pero posiblemente ya estemos signados con que seamos diabéticos? Ay, es que eso viene porque es que mi abuelo era diabético y me pasó esa información genética a mí, ¿cierto? Yo soy asmático porque es que mi mamá tenía problemas en los pulmones, ¿sí? Entonces hay varios tipos de determinismo, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer entonces es, por eso les digo que tiene total conexión con el tema anterior, porque lo que ustedes van a ver es sopesar esas teorías y decir, bueno, si estoy determinado, ¿dónde queda la libertad? Cuando usted juega juegos de azar, ¿cierto? Entonces, ¿será que sí existe el azar o el juego también ya está determinado, ¿cierto? Nosotros somos simples marionetas del destino que estamos cumpliendo como cierto papel en una magna obra de teatro, por decirlo de alguna manera, o si hay libertad. Entonces, recuerden la frase de Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a ser libre, y está condenado porque es que tiene que ser responsable de sí mismo, de todas las decisiones que tome, mientras que el determinismo le va a decir, qué pena, señor, usted, es que usted no es libre. Usted cree que es libre, pero usted no lo es. Entonces, va a haber varios determinismos, ¿cierto? Por acá, el biológico, que es todas esas enfermedades, todas esas predisposiciones que ya nosotros tenemos, ya nosotros estamos predispuestos a tener una raza, un color de piel, un color de ojos, nadie escogió cómo quería tener su pelo, quiénes iban a ser sus papás, el genético es precisamente ese, ¿cierto? Tiene que ver como con esas características que usted ya comporta en su organismo. El determinismo ambiental, ¿cierto? El medio ambiente que nos rodea también nos determina. No es lo mismo que usted viva acá en Bello a vivir en Noruega, por ejemplo, ¿cierto? Entonces no va a tomar las mismas decisiones en el medio en el que usted vive o incluso en el campo. No va a ser las mismas decisiones las que usted tome en el campo que las que usted tome en la ciudad.
El psíquico, que eso tiene mucho que ver con nuestra educación, con nuestros desórdenes mentales, que todos los tenemos, ¿cierto? Todos somos raritos de algún modo. Nadie es normal del todo. Entonces, todo eso nos va determinando, ¿cierto? No es lo mismo una persona depresiva, las decisiones que tome en su vida, a una persona que se pase a la histeria, que sea siempre súper alegre, que siempre esté saltando, dando alegría, ¿cierto? Irse a ese extremo también es malo. Entonces no es lo mismo esa persona. Y obviamente una persona con depresión, una persona histérica, va a tomar decisiones para su vida dependiendo, determinada también por esos desórdenes mentales. O bueno, no desórdenes, por esas condiciones. El lingüístico no es lo mismo, obviamente a nosotros nos impusieron el español, ¿cierto? Tenemos unas formas de expresarnos, incluso con nuestro cuerpo, muy distintas a una persona que hable el inglés, que hable el francés, que hable el alemán. Entonces todo eso nos determina, ¿sí? Entonces vuelve la pregunta, y entonces nuestra libertad, ¿qué? Se dice que tenemos libertad de expresión, que podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, que podemos ser lo que queramos, ¿cierto? El capitalismo, por ejemplo, nos dice, no, es que usted puede ser tan rico como usted quiera, vaya, sea tan rico como usted quiera, que eso es otra cosa que nos determina. Ahora yo ponía también el ejemplo, vea, no es lo mismo una persona que nace rica, que por lo general el resto de su vida va a ser rica, a una persona pobre que quiere ser rica porque nos dicen que ser rico es lo que vale. Entonces, ¿qué quiere ser rico? ¿Cuántas personas pobres estadísticamente alcanzan esa riqueza? Muy poquitos. Casi que siempre los pobres terminan también siendo pobres, mueren siendo pobres, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, lastimosamente, nos determinan, ¿sí? Entonces, hay que poner a jugar las dos teorías, por decirlo de algún modo. ¿Hasta qué punto estamos determinados o en definitiva estamos totalmente determinados o hasta qué punto somos libres? Y si hay una libertad, entonces, limitada o ilimitada, ¿sí? Entonces, la actividad dice de la siguiente manera. Todas, obviamente, ustedes desde su postura, desde lo que usted percibe de la realidad, ¿cierto? Usted podría decirme tranquilamente, profesora, yo me opongo al determinismo, yo soy una convencida fiel y soy defensora de la libertad, o todo lo contrario, ¿cierto? Dependiendo de sus experiencias de vida, de lo que usted haya leído, de su formación, de su educación en casa, usted va a responder, ¿cierto? Todos tenemos puntos de vista muy diferentes. ¿En qué se opone la teoría del libre albedrío, es decir, el de la libertad, a la del determinismo? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Eso es súper claro. Desde ya, yo creo que ustedes ya saben la respuesta, ¿cierto? ¿Qué aspectos positivos conlleva sabernos determinados en todo aspecto? Es decir, si somos determinados, si no existe la libertad, ¿qué cosas buenas habría de eso? Si yo soy rico, pues genial, estoy determinada a ser rica, brutal eso, ¿sí o qué? Entonces, también sería como tratar de verle, porque vuelvo y digo, pues nosotros creemos que somos libres. Entonces, que nos digan que estamos determinados, que somos como pajaritos enjaulados, pero no nos damos cuenta, es muy difícil como hacernos a la idea, ¿no? Es que usted está en una cárcel, pero usted no sabe, usted no se ha dado cuenta, ¿sí? De pronto hay cosas buenas en estar determinados. Como, yo estoy determinada en el sentido de que mi mamá tuvo un cuerpazo toda su vida y yo me parezco a ella, entonces yo también voy a tener ese cuerpazo que ella tiene, por ejemplo. El tercero, ¿qué aspectos negativos trae estar determinados en caso tal de que estemos determinados? ¿Cierto? La cuarta, ¿qué piensas del azar? Ahí viene una cosa fundamental. Entonces, usted le reparten unas cartas, usted empieza a jugar o a jugar, supongamos el parqués,
Entonces no sé, en el libro de la vida dijo que yo el 23 de marzo del 98, todavía no existía, muchachos, no vayan a pensar eso. Por ejemplo, estaba destinado a que yo fuera ganadora del partido de ajedrez, supongamos, o que yo ganara el parqués, ¿sí? En puros juegos de azar. ¿Qué piensa del azar? ¿Será que existe? ¿Será que no existe? Entonces, si existe, ¿crees que existe, así estemos determinados? Es decir, si usted cree que estamos determinados, entonces, ¿qué cabida hay para el azar? Entonces, no existe. Entonces, bueno, ustedes van a justificar su respuesta. Y en la quinta, van a dar ejemplos de situaciones cotidianas donde ustedes crean que están determinados, ¿cierto? Y otros otros ejemplos donde usted crea que no, que el determinismo no existe, que usted es libre, que usted tiene la autonomía y la libertad para decidir sobre su vida y que en esa fracción pequeñita donde usted dice yo tengo libertad, pasan estas y estas situaciones. Entonces, dar ejemplos donde se valide el determinismo, es decir, donde usted diga que sí estamos determinados o todo lo contrario, ¿sí? Pero ejemplos de ambos casos. 5 de cada uno, ¿listo? 5 ejemplos del determinismo, 5 ejemplos de la libertad. Eso sería pues como todo a grandes rasgos. En las próximas clases me detengo en cada uno de estos determinismos. Es una cosa muy tesa, muy tesa. Pues como les digo, nosotros nos creemos libres, pero ¿y si existe el determinismo? Si estamos determinados, si estamos destinados a algo. Es que, ay, no, es que las fuerzas del destino, es que el universo conspire a mi favor. ¿Quién sabe? Si usted ya está determinado, es imposible que el universo conspire a su favor. Que usted le va a pedir incesantemente al universo que le cumpla algo. No, muchachos, si usted está determinado, lo que le tiene que pasar, le pasa y listo, ¿sí? Entonces, listo. Yo supuestamente elegí ser profesora y vaya usted a saber. Si no fueron las situaciones de mi vida que irreparablemente me llevaron a ser profesora. No tuve más remedio que ser profesora. De pronto en otras cosas no hubiese podido ser buena o hubiese sido peor que ser profesora, pero bueno. Ya ahora sí, Marta, ya te dejo. Fue algo rápido. Sí, muy bien, Joa. Bueno, esto también va a ser algo rápido y sencillo. El tema en general es el bien común y es un complemento a todos esos temas que estamos viendo en esta guía, ¿cierto? Entonces, el bien común, ¿ustedes cómo lo entienden? A ver, ¿quién me puede dar una definición del bien común? Cuando ustedes les hablan de bien común, ¿ustedes qué creen de qué están hablando? Bueno, a veces nos cuesta como conversar o participar en clase. Entonces vamos a partir desde la creación, ¿cierto? En la creación, yo cambio la cámara acá para que los que están en casa. Bueno, desde la creación todos somos partícipes de un mundo maravilloso. Partiendo de nuestra teoría, de nuestro mito creacionista, pues hubo un hombre, una mujer, los primeros en poblar la tierra, por decirlo así. Vamos a partir desde este mito, aunque sea cual fuera el modo como se pobló la tierra, lo importante ahí es que los seres humanos son dueños de la tierra, son dueños y señores. Pero ¿en qué momento unos resultaron con unas tierras tan fértiles, tan ricas, y otros en unas porciones de la tierra que son desiertos áridos, que son tierras totalmente frías, con unos climas, pues, como diría la palabra, inclementes? Entonces, ¿por qué esa suerte? Ahí podríamos otra vez hablar de determinismo, lo que decía la profe Joana.
porque algunos nacieron en Canadá y simplemente tienen un sistema de seguridad social que los arropa de principio a fin y hace que tengan un estándar y una calidad de vida que nosotros no podemos tener. Y más aún mirar las personas de algunos países de África que sufren también las inclemencias del calor, del mal tiempo, muchos problemas de salud, muchos problemas dado su subdesarrollo. Entonces, ¿en qué va eso? ¿Por qué nosotros estamos así? Porque el mundo es tan desigual, ¿cierto? Entonces, ante el regalo de la creación tienen que haber tres actitudes. Primero, agradecimiento. Agradecimiento porque vemos que el mundo es maravilloso, tanto en fauna como en flora, el agua, los ríos, los mares, todas esas cosas que nos maravillan, que nos ponen a soñar y que nos dan deseos de pasear y de contemplar la naturaleza. Pero no nos podemos quedar en la maravilla y que tan rico ir a Caño Cristales, tan rico ir a, no sé, a Machu Picchu, tan rico ir a la Piedra del Peñol. No nos podemos quedar solamente en eso, eso hay que hacerlo. Contemplar y disfrutar y asombrarnos de la belleza de la creación. Pero ahí hay un segundo compromiso que es cuidar. Y eso es lo que estamos intentando y se propone la ONU, se proponen desde todas las entidades y organizaciones, pero se lo propusieron tarde porque llevamos muchos años explotando los recursos de forma de sacarles mucho dinero, pero nos estamos dando cuenta que se están agotando para las próximas generaciones. Explotamos tantos minerales del suelo, todos esos materiales pues fósiles, los ríos, las plantas, incluso los animales, a veces mataban animales pues los cazadores o cogían animales exóticos como mascotas, animales que están en vía de extinción. Y cuando las personas estudiosas se dan cuenta que de tal especie de animales solo quedan 5 en tal lugar o quedan poblaciones muy reducidas, estamos acabando con la biodiversidad. Entonces, primero, alabar a Dios por esa creación, admirarnos de ella, pero también cuidarla. Y desde lo más sencillo en la casa se cuida la creación. Mire que cuando nosotros vertimos, por ejemplo, por los desagües, por lo que llamamos alcantarillado, grasa o cosas demasiado sucias, eso para purificarlo gasta un montón de material, un montón de elementos para purificarlos, para que no haya pues tanta contaminación en la ciudad. Y aparte de cuidar esos bienes naturales, ¿cierto? De no talar árboles, de estar en contra, por ejemplo, del fracking, de cuidar los animales. Aparte de eso, tenemos un compromiso también que es compartir. Compartir lo que tenemos y cuidar lo que tenemos. Quizá yo no puedo salir a compartir el mercado de mi casa porque a las justas nos alcanza a nosotros. Pero usted puede de alguna manera compartir más adelante en la medida de que usted, por ejemplo, cuando sea ama de casa, dé gracias a Dios por los alimentos, pero también sépalos cocinar, hágalos con amor. Mire que las cosas que compra se conserven. Hay muchas familias que por descuido botan grandes cantidades de comida. ¿Qué van a poder compartir si son tan descuidados que compran un montón de comida porque se ve muy apetitosa a los ojos, pero en realidad luego les da pereza cocinar o la cocinan mal y luego tienen que tirarla? Entonces ahí estamos dejando de compartir y estamos haciendo todo lo contrario. Y así usted no sea ni cristiano ni católico de ninguna religión, hay algo que es un mal social que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar? A veces sacamos unas bolsas de basura tan pesadas a la calle, es porque contienen comida. Realmente si se cocina con amor, si se cocina con gusto y todo el mundo come también con ese mismo cariño y agradecimiento, no tienen por qué quedar tantas sobras de los hogares. Les decía yo también que estamos siendo partícipes de una experiencia muy dura. Hay muchas personas en situación de calle. Cuando salimos a un parque a comer un helado, así fuéramos al Parque de Bello o a cualquier lugar, nos sentimos abrumados por la cantidad de mendigos que constantemente están entrando a pedirnos plata, que denme un pancito, que denme un fresquito, que tengo hambre, que tengo sed.
que colabóreme, que un niño enfermo, que no sé quién en el hospital. Pero eso se multiplicó, eso es, o sea, uno sale a tomarse un fresco en 10 minutos, llegan 4 o 5 personas a pedir. Y eso a la vez entristece y nos preocupa por la situación social. Obviamente a todos no les podemos dar, algunos sí, otros no, pero el caso es que nos permite comprobar la iniquidad. Y por eso muchas personas a veces tienden a irse a los centros comerciales, porque claro, allí el vigilante le impide a estas personas ir a vender cosas o ir a mendigar. Y realmente a veces queremos sinceramente nuestra paz, estar en familia, estar tranquilos, estar contentos. Pero que esto no nos quite la necesidad de reflexionar lo que está pasando en nuestra tierra. Porque hay tanta iniquidad, porque tan grande la brecha, porque tantos ricos tan ricos y tantos pobres tan pobres. Siempre han existido ricos, siempre han existido pobres, pero lo que se ha ido agrandando es esa brecha. A veces cuando nos muestran las mansiones de los famosos o los palacios de esos jeques pues, del petróleo en Arabia Saudita, uno se queda como abismado de ver tanta opulencia. Y otras veces también vemos la miseria que es realmente escalofriante de tantas personas que sufren. Entonces, el tercer compromiso de la creación, que les decía, agradecerla, cuidarla y compartir. Debemos de compartir en nuestra medida, no podemos darle a todos los que nos piden, pero si tenemos un compañero, un vecino, un primo, en nuestras mismas familias, tratar siempre de compartir. Bueno, el bien común actualmente no es solo la creación, sino que como el hombre ha intervenido, entonces ha transformado esa creación, entonces el bien común hoy en día son las carreteras, los centros de salud, no sé, la caseta comunal. Hay cosas construidas por el hombre, pero que también hacen parte del bien común, la infraestructura eléctrica, el mismo alcantarillado. Entonces, a todo eso se contribuye con unas prácticas ciudadanas cívicas. Si yo voy tirando basura, se llenan las alcantarillas, al final del tiempo va a haber una inundación y va a haber seguramente alguien más perjudicado. Tal vez no soy yo directamente, pero puedo perjudicar a otro. Entonces, el bien común es algo que nos compete a todos. Mire, un agosto como lo tenemos, que generalmente agosto es el mes de las cometas, como uno siente que es como veranito, que va a ser sol, pues a veces se hace mucho calor, pero estas lluvias en este mes es síntomas de que el planeta está enfermo, de que la Tierra ya está mostrando que está mal, que tanto descuido de los seres humanos, tanta contaminación como la tiene. Nos han enseñado hace mucho que los envases de icopor, que es lo que más se demora para degradarse pues en la tierra, se demora cientos de años, no sé cuántos años se demora algo de icopor para degradarse. Y sin embargo preferimos el utilitarismo de que es lo más barato para vender unas comidas rápidas y en todos los lugares ese montón de icopor. Y sabemos que el planeta no va a aguantar más, que nuestras próximas generaciones van a sufrir demasiado porque van a tener un mundo muy contaminado. Y simplemente a veces lo que decimos nosotros es que no, como yo no pienso tener hijos o no voy a tener hijos, no tengamos hijos, pero hay quienes sí quieren tener hijos y hay quienes sí, no sé, sus sobrinos, los hijos de sus sobrinos que van a habitar el planeta, necesitan un planeta que todavía sea viable. Todas las películas de ficción que han creado sobre el fin del mundo nos están avisando de eso. Y algunas cosas que antes parecían ser ficción se han acercado tanto a la realidad. Cuando nos imaginamos, sobre todo los que somos mayores, que íbamos a pasar más de un año con un tapabocas por la presencia de un virus altamente contagioso en el mundo. Eso era un tema de películas y sin embargo hoy lo estamos viviendo. Entonces el cine ha sacado muchas películas que ilustran esa realidad a la que no queremos llegar. Necesitamos tomar conciencia. A veces vamos al mercado y son un montón de bolsitas, que la bolsita para el aguacate, que la bolsita para el ajo, que la bolsita para la zanahoria, todo en bolsitas y luego en una gran bolsa.
¿Por qué? Porque esta sociedad nos ha tecnificado todo y es sociedad de consumo. Pero todo ese plástico, ¿a dónde va a ir a dar? Al relleno sanitario. Y cuando se llene ese relleno, ¿a dónde más lo van a verter? Entonces nosotros no nos damos cuenta que la vida antes era más saludable. Una señora iba a mercar con una canasta grande y ahí le echaban todo. Y nosotros no somos capaces muchas veces de renunciar a las comodidades de este mundo tan contaminador, tan difícil para salvar el planeta. Y como decía la profe, hay lugares que están determinados, pero hay que compartir. Miren lo que pasó estos días en Haití. Un terremoto, 1.200 muertos, 5.000 damnificados. Ya en el 2010 había habido un terremoto con muchísimos más muertos. Y la paradoja de la vida, ellos comparten una isla que es la Española, que cuando Cristóbal Colón, pues lo primero tierra americana que tocó fue la isla La Española. Esa isla le tocó una partecita, se llama Haití, y la otra parte se llama Santo Domingo. Santo Domingo poco a poco ha ido progresando, más o menos, pero son más azotados los de Haití. Las placas tectónicas que hay debajo de Haití se rozan más, están en un lugar de más falla geológica. Entonces, esas personas están en una isla que hay agua salada a su alrededor. En las islas no hay tanta agricultura y más cuando es tan pequeña, que no hay muchas probabilidades de vida. Encima tratan de salir adelante, se han dado cuenta que hay muchos haciendo pues una migración muy constante, que los engañan, venden sus pertenencias para conseguir dólares, viajan a América del Sur, no sé si vienen desde Ecuador o desde dónde, llegan en avión como a Ecuador, no sé cómo hacen para llegar, hacen una vuelta pues que es paradójica también, para pasar todo Colombia, atravesar desde el sur hasta llegar a Necoclí y ya ahí empezar una travesía para poder alcanzar el sueño americano, con mujeres, hijos, los coyotes le piden muy caro el dinero para pasarlos de viaje, el hospedaje se los cobran en dólares muy caro. Entonces, el territorio donde nacieron es un territorio difícil. El gobierno de su país no alcanza a apoyarlos ni a darles los recursos necesarios para tener una calidad de vida. También he sabido que, pues, que en Centroamérica, América Latina, siempre es una gran corrupción. Salen al mundo con lo único que tienen, tratando de alcanzar, entre comillas, el sueño americano y pierden todo en el camino, pierden hasta la vida. Muchas veces nosotros no somos como por lo menos conscientes de esa realidad. Está bien que no les podemos ayudar, pero por lo menos reflexionar en tanto sufrimiento que unas personas como nosotros están pasando. Bueno, en la guía, sobre todo cuando habla del destino común de los bienes, dice eso: si la creación es de todos y a todos se nos dio por igual participación en esa creación, entonces, ¿por qué unos tienen más y otros tienen menos? Bueno, entonces, ¿por qué unos tienen más y otros tienen menos? Piensen en las personas que nacieron en países de África, puro desierto, cuántas millas tienen que caminar para conseguir agua. Y uno a veces que abre la llave para cepillarse y como que uno necesita que el agua lo arrulle para poderse cepillar bien, porque muchas veces nosotros no cerramos el grifo, lo abrimos antes de tiempo porque estamos acostumbrados a que hay abundancia de agua. O las personas de la Antártida con esas vidas tan difíciles, esa alimentación tan diferente, esos ritmos de vida tan diferentes, también determinados por el lugar donde nacieron. Entonces, lo que pide la iglesia, que no solamente se dedica a hacer procesiones, misas, ritos simbólicos de la vida de Jesús. La iglesia, además de eso, hace una reflexión de lo que es la sociedad y hace una reflexión para poder aportar. A veces decimos, ay, los obispos están metidos o los curas están metidos en todo, pero es que su misión es acompañar los procesos de los seres humanos.
En un país como el nuestro, que es mayormente católico, pues la iglesia va a estar inmersa en muchas actividades, pero también a otras confesiones religiosas se les tiene en cuenta. Mire, cuando estaban en eso del paro, muchos pastores o sacerdotes trataron de mediar en ese proceso. Igual, por ejemplo, en lo que sucede de la migración hacia Panamá, también hay sacerdotes trabajando en ese proceso. En la JEP también participa la Iglesia Católica a través de una persona delegada encargada pues de ser garante de esos procesos. Entonces la Iglesia en su reflexión lo que ha dicho es: todo bien público tiene una hipoteca social. Es decir, usted no se puede llenar de plata explotando los recursos que en primera medida eran de todos sin favorecer a nadie. Entonces, por eso lo lógico es que las empresas paguen impuestos y entre más ganen, paguen más impuestos, y que a las empresas se les exija que también hagan una actividad social. Los cantantes, los jugadores de fútbol, a veces tienen fundaciones y no las tienen solamente porque son muy buenos, las tienen porque si no tuvieran esas fundaciones tendrían que pagar más impuestos. Entonces, cuando tú participas o tú colaboras a través de una fundación, te disminuyen los impuestos. Como les decía en otras ocasiones, por ejemplo, el éxito es una cadena de almacenes, una multinacional muy grande y tiene que pagar muchos impuestos. Ellos, ¿cómo disminuyen sus impuestos? Ellos, usted merca, le caron 50 pesos, que la niña de la caja le dice, va a donar los 50 pesos para los niños no sé qué, pero en realidad ese aporte no va a nombre suyo, así sean 50 pesos, ese aporte va a nombre del éxito. Entonces, de grano en grano, de 20 en 20, de 10 en 10, al final sí cumple su fin, que es ayudar pues a una fundación. Pero el éxito dice, no, es que yo doné tantos miles de millones a tal fundación, entonces les rebajan los impuestos porque están teniendo fundaciones. Pero ¿quiénes están sosteniendo en realidad las fundaciones? El aporte de los que compran en el éxito y dejan la monedita. Y así funcionan los jugadores de fútbol, Shakira y todos los que tienen fundaciones. También tienen un fin filantrópico de caridad, de ayudar, porque yo nací en esa tierra, porque quiero una escuela de fútbol allá, quiero una universidad donde yo nací, etcétera. Hay intenciones buenas, pero al tiempo a ellos les ayuda para pagar menos impuestos. Entonces, cuando una empresa es muy grande o una inversión es muy grande, esa zona donde está esa empresa disfruta de unas regalías. Y si un señor tiene una empresa muy grande, tiene que preocuparse porque en el entorno hayan buenas carreteras, buenos colegios. Cuando fue eso del paro, algunos empresarios, grandes empresarios del Valle, estaban muy preocupados y muy dispuestos a colaborar, porque sabían que era obligación de ellos que en ese territorio del Valle del Cauca, que ellos han sido tan prósperos, tenían que haber tenido más influjo, más participación y haber mejorado la situación social de esas personas, de esos jóvenes que viven pues en esa zona. Bueno, entonces el Papa habla de la casa común, como hablamos de este mundo globalizado, el Papa lo llama la casa común, todos lo tenemos que cuidar. A ninguno le gustaría tener la casa llena de basura, que su casa esté a punto de irse al suelo, de destruirse. Pasemos la situación del hogar a la situación del planeta. Joa, ¿me muestra las actividades, porfa? Vamos a ver rápidamente las actividades, que ya se nos acaba el tiempo. La verdad son muy sencillas. La primera, que atentados contra el bien común se denuncia. Fíjate en el primer párrafo. Listo. De ahí se responden las preguntas 1 y 2. ¿Piensas que Francisco podría haber utilizado aquí la expresión casa común? Bueno, tercero, cuando decimos Francisco nos referimos al Papa Francisco. Expresa en 5 frases cómo te gustaría que fuera Colombia dentro de 10 años. En ese sentido de los recursos naturales, de la igualdad, de las oportunidades, etcétera.
Rellena con las palabras indicadas los espacios de este texto, que es una afirmación pues del Papa. Ahí están las palabras, eso es muy fácil. Van a hacer coincidir esas palabras donde se lea coherentemente. Y luego esta última actividad es un pasapalabras. Joa, lo bajas otro poquito. En un pasapalabra se hace con las letras del abecedario. Entonces la pista dice, la contiene 3 veces, o sea que no inicia, es la A. La palabra que es esa respuesta está 3 veces la A. Dice, la relación entre un individuo y su comunidad política. Esa es la más difícil de las palabras. Ahí se las dejo para que la investiguen. Esa palabra tiene 3 veces la A. Por la B, el sistema sanitario, nuestras tradiciones, las carreteras, la educación, el planeta forman parte del tema que estamos tratando. Listo, empieza por B. Y así sucesivamente. Vamos a ir haciendo el pasapalabras que está hasta la M. Voy a hacer la C, es muy fácil, ustedes la deben saber todos. Carta fundamental que relata los ideales de libertad, respeto, igualdad, justicia, solidaridad y convivencia que pretenden los ciudadanos de un país. Y empieza por la C, ¿cuál sería? Ustedes están distraídos, ¿cierto? Bueno, esa es súper fácil. Bueno, compañeros, hasta aquí llegamos con la explicación de la guía. Los compañeritos que están en casa, por favor, si les habilitamos la asistencia. Joa. Listo, ya pueden poner la asistencia ahora sí. Ajá. Sí, porque esa clase va hasta las 35, ¿cierto? Sí, ya son las Sí, 35. ya son las 36. Entonces, bien juiciosos con la realización de esta guía, no se les olviden anexar las páginas en orden, bien legibles. Un trabajo bien autónomo y reflexivo que valga la pena como que nosotros como docentes veamos el progreso que usted tiene a nivel argumentativo, en ortografía, en saber consultar. Listo, yo creo que ya los chicos que estaban en la casa pusieron todos la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Listo. A ver. Que estén muy bien. Hasta luego.